En los corredores silenciosos de la historia existen nombres que jamás fueron registrados en pergaminos oficiales. Uno de ellos resuena como un susurro prohibido: Belmont. Se dice que esa familia no nació para la gloria de los tronos, ni para cosechar riquezas en tiempos de paz. Su sangre fue templada en presagios, en noches marcadas por eclipses y en la llama de velas que titilaban solas frente a un viento inexistente. Desde el primer nacimiento, los Belmont cargaron con un peso: caminar entre el mundo de los vivos y el dominio de las criaturas de la noche. Mientras reyes e imperios se preocupaban por guerras visibles, los Belmont libraban una guerra secreta contra enemigos que jamás podían ser nombrados en público. Vampiros, espectros y entidades que se alimentaban del miedo eran su verdadera herencia. No había elección, solo destino. Y así, generación tras generación, ese linaje se alzó con armas consagradas, con oraciones olvidadas y con cicatrices que el tiempo jamás curó. Pero cuanto más fuerte se volvía el clan, más sombría era la sombra que se elevaba contra ellos. Hoy, al abrir este libro de leyendas ocultas, descubrirás la jornada de una familia destinada a enfrentar lo imposible y comprenderás por qué los Belmont nunca pudieron vivir como hombres comunes. Hay muchas versiones sobre cómo comenzó todo. Algunos manuscritos afirman que los Belmont descienden de guerreros que lucharon contra invasores del Oriente, hombres que regresaron de las cruzadas cargando reliquias robadas de templos olvidados. Otros, más audaces, sugieren que su origen está en un pacto sellado, no con divinidades celestiales, sino con una fuerza intermedia, una entidad de frontera que les concedió coraje y poder a cambio de un destino marcado por la soledad. Lo que se sabe es que, mucho antes de que el nombre Belmont resonara en los salones de los castillos, hubo un hombre llamado León, un caballero exiliado. Cuenta la leyenda que, tras perderlo todo en una batalla injusta, León encontró refugio en una capilla abandonada. Allí, durante una noche sin luna, una voz susurró en sus sueños: si deseas vengarte de la oscuridad, entrégate a la misión eterna. Al despertar, el caballero llevaba en el brazo una cicatriz con forma de cruz llameante, y desde ese momento jamás conoció descanso. Los descendientes de León heredaron no solo su sangre, sino también su marca invisible, el llamado de la noche. Cada nacimiento en su linaje era precedido por señales inusuales: cuervos que se reunían en los tejados, tormentas repentinas o un silencio asfixiante en los bosques cercanos. No eran presagios de desgracia, sino recordatorios de que el recién nacido estaba destinado a cargar el peso de la caza. A lo largo de los siglos, el clan se volvió nómada. No construían reinos ni se ataban a tierras fijas. Su patria era la guerra contra las tinieblas. Cada generación, desde la infancia, era entrenada en rituales de vigilia. Aprendían a reconocer símbolos antiguos, a descifrar inscripciones grabadas en hueso y a usar armas consagradas por monjes que ya habían desaparecido del mundo. No había espacio para la vida común. El matrimonio entre Belmont y personas fuera del linaje era raro y siempre rodeado de desconfianza, pues se creía que la pureza de la misión no podía mezclarse con el destino de quien no llevara la marca. Pero la historia de los Belmont no estaba hecha solo de disciplina y sacrificio. También había un aura de maldición. Muchos nobles y reyes miraban al clan con temor, llamándolos herejes o hijos de fuerzas prohibidas. Al fin y al cabo, ¿quién más se atrevería a empuñar armas contra criaturas que para el pueblo común no pasaban de mitos? Las iglesias, a veces, los acogían en silencio, reconociendo su valor, pero nunca los celebraban en público. El clan vivía en la penumbra, combatiendo aquello que nadie osaba admitir que existía. En cierta ocasión, una historia recorrió aldeas distantes. Un niño Belmont nació durante un eclipse de sangre, y cuando abrió los ojos por primera vez, reflejaban el rojo de la luna. Los monjes declararon que sería un presagio de poder, pero los aldeanos lo llamaron
maldito. Este contraste entre bendición y maldición persiguió siempre a la familia. El pueblo los temía, pero también imploraba su ayuda cuando las criaturas de la noche llamaban a las puertas. Los relatos más antiguos describen una especie de biblioteca itinerante que acompañaba a los Belmont. Libros, pergaminos y mapas, todos llenos de símbolos prohibidos, eran guardados con celo. Esos registros no podían caer en manos equivocadas, pues revelaban los secretos de las criaturas cazadas. Nombres olvidados, debilidades ocultas, rituales capaces de expulsar o invocar. Algunos creían que ese acervo había sido robado a órdenes secretas de la Iglesia. Otros juraban que eran fragmentos de grimorios destruidos por el fuego de la Inquisición. El origen del clan Belmont, por tanto, no es solo una historia de coraje. Es también un enigma, tejido entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la sombra. Fueron vistos como salvadores y malditos, como guerreros elegidos o como instrumentos de fuerzas que nunca revelaron sus verdaderas intenciones. Sin embargo, una certeza resuena por todas las generaciones. Desde el nacimiento de Leon hasta el más joven de los herederos, cada Belmont fue moldeado no para gobernar, sino para luchar, no para vivir en paz, sino para cargar con el peso de enfrentar lo que se oculta en el corazón de la noche. Y así comienza la jornada de este linaje, marcado por el dolor, fortalecido por la sangre y guiado por un destino que nadie jamás osaría elegir voluntariamente. La historia de los Belmont no tardó en mancharse de sangre. Tras el origen legendario, la estirpe no tuvo tiempo de reposo. La noche exigió de ellos el precio del valor. Las primeras batallas no ocurrieron contra enemigos comunes, sino contra vampiros ancestrales que caminaban sobre la tierra desde antes de que los hombres alzaran sus primeros reinos. El relato de combate más antiguo habla de una aldea cercana a bosques densos, donde la gente desaparecía sin dejar rastro. No había cuerpos, solo ropas manchadas de tierra y el silencio aterrador que flotaba en las casas abandonadas. Se dice que un grupo de vampiros, liderado por una criatura llamada Barney, había convertido aquella región en su guarida. Barney no era solo un depredador, era un estratega cruel que se alimentaba lentamente de las aldeas, permitiendo que prosperaran hasta cierto punto antes de drenarlas como si fueran cosechas. Fue allí donde los Belmont aparecieron por primera vez como cazadores. Leon, ya marcado por el fardo, reunió a un puñado de guerreros que creían en su visión. Mientras los hombres comunes blandían espadas y lanzas ineficaces, él traía consigo símbolos y oraciones antiguas, capaces de quemar la carne sombría de los vampiros. La lucha no fue rápida, duró noches enteras, y cada victoria parecía temporal, pues las criaturas se recomponían de las heridas. El testimonio de los presentes describe escenas de verdadero horror. Caballeros caídos volvían a levantarse sin alma, transformados en siervos de la oscuridad. Niños eran usados como cebo por los vampiros para atraer a los cazadores. El olor a hierro e incienso se mezclaba con el de carne quemada cuando los símbolos sagrados eran presionados contra los enemigos. En ese ambiente, el nombre Belmont comenzó a pronunciarse con temor y reverencia. La batalla contra Barney se volvió legendaria. Dicen que duró 3 días y 3 noches, hasta que Leon logró acorralar a la criatura dentro de un antiguo monasterio en ruinas. Allí, la selló con cadenas sumergidas en plata derretida y la despedazó frente a sus seguidores. Pero el precio fue alto. La mitad de sus hombres cayeron, y entre los muertos estaba su hermano menor. Esa pérdida consolidó una enseñanza que acompañaría a los Belmont para siempre. Cada victoria sobre la oscuridad se pagaría con sacrificio. Tras ese suceso, los Belmont ya no pudieron volver al anonimato. Los rumores se esparcieron por las aldeas y llegaron hasta las cortes reales. Algunos reyes los veían como héroes, otros como una amenaza. Al fin, si eran capaces de derrotar vampiros, ¿qué más podrían hacer? El miedo humano se mostró tan peligroso como las criaturas que cazaban. Persecuciones, acusaciones de herejía
e intentos de expulsarlos de las tierras se convirtieron en parte del camino del clan. Aún así, no retrocedieron. En cada generación, un nuevo Belmont era elegido para liderar la caza. Los entrenamientos comenzaron a intensificarse. Los jóvenes aprendían desde temprano a reconocer los signos de un ataque sobrenatural. Se dice que podían identificar el olor de sangre corrompida en el aire, percibir la ausencia anormal de animales en los bosques y oír el susurro de presencias invisibles. Esos dones eran tanto fruto del entrenamiento como de la herencia de sangre que los marcaba. Una de las primeras grandes batallas después de Barney ocurrió contra un ser llamado Ardset, conocido como el vampiro de las mareas. A diferencia de sus semejantes, dominaba regiones costeras y atacaba a pescadores durante tormentas. Los Belmont organizaron cacerías en frágiles embarcaciones, enfrentando no solo a la criatura, sino la furia del mar. La victoria llegó cuando uno de los guerreros, Simon Belmont, clavó una lanza sagrada en el corazón del monstruo durante una noche de relámpagos. Esas victorias, sin embargo, no borraban el miedo constante. Cada batalla dejaba marcas. Los Belmont cargaban no solo cicatrices en el cuerpo, sino también en el alma. Las visiones de las víctimas, los gritos de las aldeas, la mirada vacía de quienes habían perdido a sus familiares. Todo eso se acumulaba en su memoria, creando un fardo psicológico tan pesado como el físico. Muchos jóvenes del linaje enloquecían antes de alcanzar la adultez, incapaces de soportar la presión de la herencia. Con el tiempo, los vampiros empezaron a reconocer a los Belmont como sus mayores enemigos. Pasaron a esconderse, a planear emboscadas e incluso a enviar siervos humanos para infiltrarse en los campamentos de los cazadores. El conflicto dejó de ser solo físico. Se convirtió en una guerra de inteligencia, de estrategias y de trampas mortales. Así nacieron las primeras cicatrices del linaje. Los Belmont ya no eran solo guerreros, eran sobrevivientes de batallas contra lo imposible. A cada victoria surgía una nueva pesadilla, como si la noche estuviera siempre lista para reclamar lo que los cazadores conquistaban. Y fue en ese escenario, marcado por dolor y gloria, donde comenzó a forjarse el verdadero destino del clan. Un legado eterno de sangre contra sangre, luz contra tinieblas. Entre todas las historias que rodean al clan Belmont, ninguna está tan envuelta en misterio como el origen de su arma más emblemática, el látigo sagrado, conocido en murmullos como Matador de la Noche. No era solo un instrumento de combate, era un símbolo de fe, sacrificio y sangre. Se dice que ningún Belmont podía enfrentarse verdaderamente a los vampiros ancestrales sin portar esa reliquia, pues dentro de ella reposaba un poder que unía carne y espíritu. La leyenda narra que el primer látigo fue forjado a partir del cinturón de cuero usado por Leon Belmont en su batalla contra Barney. El cuero, impregnado de la sangre de los caídos, fue consagrado por un sacerdote que desapareció justo después del ritual, como si hubiese cumplido una misión más allá de lo humano. Pero esa es solo una de las versiones. Otras dicen que el látigo fue creado a partir de tiras arrancadas de un demonio aprisionado, templadas con oraciones que nunca fueron escritas en pergaminos comunes. Lo que vuelve tan peculiar a esta arma no es solo el material, sino la forma en que se conecta con su portador. Cada generación del clan recibía el Matador de la Noche en una ceremonia silenciosa. El joven Belmont debía empuñarlo ante una llama consagrada y soportar los azotes en su propio cuerpo, hasta que el arma lo aceptara. Solo entonces el látigo obedecía, revelando su verdadera fuerza contra las criaturas de la noche. Para quienes no eran dignos, el instrumento permanecía inerte, un simple cuero sin vida. Con el paso del tiempo, el látigo fue siendo reforjado. Fragmentos de plata derretida se incorporaban a sus tiras y se grababan inscripciones antiguas en su empuñadura.
El más temido de todos los añadidos, sin embargo, fue la sangre de un Belmont sacrificado voluntariamente. La tradición afirmaba que el matador de la noche solo alcanzaba su verdadero poder cuando se sumergía en el corazón de un heredero que aceptaba ofrecer su vida en favor de las generaciones futuras. Esta práctica, prohibida de mencionarse fuera del clan, creó una línea de héroes y mártires que se confunden en la memoria de la familia. Cuentan que, durante una cacería, el látigo parecía cobrar vida propia. Al girarlo en el aire, podía emitir un sonido semejante a un lamento humano, como si fuera la voz de aquellos que lo habían fortalecido en el pasado. Muchos cazadores creían que el matador de la noche guardaba no solo poder, sino también el alma de quienes lo forjaron. Era tanto una bendición como un peso terrible. Luchar con él significaba oír ecos de sufrimiento en cada golpe. El pueblo común veía el arma con terror. Los aldeanos se escondían al oír el chasquido del látigo, creyendo que traía consigo la ira divina. Algunos incluso afirmaban que su presencia podía sacudir las estructuras de iglesias y castillos, como si fuese capaz de exponer la fragilidad de las construcciones humanas ante las fuerzas sobrenaturales. A pesar de todo ese poder, el látigo no era infalible. En cada generación, los Belmont descubrían nuevas criaturas inmunes a sus azotes. Era necesario renovar la fe, reforjar el arma y añadir nuevos elementos para que siguiera siendo eficaz. Hay registros de que en cierta ocasión el matador de la noche fue sumergido en aguas negras de un lago maldito, donde monjes desaparecían misteriosamente. En otra, fue bañado con el fuego de velas que nunca se apagaban en un convento aislado. Cada reforja añadía no solo poder, sino también misterio y peso a su historia. El clan creía que perder el matador de la noche sería la mayor tragedia. Más que un arma, era la conexión de la familia con su propio destino. En una ocasión se cuenta que un Belmont fue capturado por un vampiro que robó el látigo. Durante 3 noches, la criatura intentó utilizarlo, pero cada intento terminó en llamas y gritos. Al final, el vampiro desapareció, y el látigo reapareció ante la puerta del clan, como si hubiera regresado por voluntad propia. El matador de la noche, por lo tanto, no es solo un artefacto, es un testimonio vivo de la guerra entre luz y sombra. En cada chasquido carga las memorias de sacrificios pasados, el dolor de generaciones y la promesa de que la sangre de los Belmont jamás se rendirá. Pero junto con esa herencia gloriosa venía también la certeza de que, cuanto más poderoso se volvía el látigo, más fuertes eran las criaturas que surgían para desafiarlo. Y así, el arma que nació para proteger a los hombres también se transformó en un fardo eterno, condenando al clan a no conocer jamás el descanso, pues mientras existiera el matador de la noche, las tinieblas siempre buscarían destruirlo. El destino de los Belmont siempre los condujo a escenarios donde el propio tiempo parecía haber renunciado a existir. No bastaba con cazar criaturas de la noche en bosques o aldeas, porque los vampiros más poderosos erigían sus tronos en fortalezas malditas, castillos que eran más que simples construcciones de piedra. Eran organismos vivos, moldeados por la oscuridad, que respiraban odio en cada muro y se alimentaban del miedo de quienes osaban atravesar sus portones. La primera de esas fortalezas que entró en la leyenda fue conocida como la fortaleza de Chernobog, alzada en el corazón de montañas cubiertas por niebla eterna. Los aldeanos decían que el lugar jamás había sido construido por manos humanas, sino que surgió del propio suelo en una sola noche, como si hubiera brotado de la tierra como un tumor maligno. Era un laberinto de salones interminables, repleto de espejos que no reflejaban nada más que oscuridad. Allí, un vampiro ancestral mantenía un séquito de nobles corrompidos, transformándolos en estatuas de carne, inmóviles pero conscientes, para decorar sus salones. Un Belmont se atrevió a entrar solo en aquel dominio. Los relatos dicen que su presencia fue sentida por el castillo, que cerró pasajes, movió escaleras del lugar
e hizo desaparecer puertas ante sus ojos. La batalla no fue solo contra el vampiro que reinaba allí, sino contra el propio espacio, que intentaba enloquecerlo con ilusiones y gritos que venían de las paredes. Al derrotar a la criatura, el cazador incendió la fortaleza, pero al mirar atrás, en medio del humo, percibió que la construcción no ardía, simplemente desaparecía, como si hubiera cumplido su papel. Otro escenario legendario fue el castillo de Altarion, conocido como el Trono del Silencio. A diferencia de Cernobog, parecía vacío, pasillos fríos, ventanas cerradas durante siglos y un silencio tan profundo que los Belmont sentían su propio corazón latir como un trueno. Pero el peligro estaba precisamente en ese vacío. Cada sombra escondía espectros hambrientos y cada paso resonaba como un llamado a fuerzas invisibles. El castillo se alimentaba del sonido, robando la voz de los intrusos hasta que fueran incapaces de rezar o gritar pidiendo auxilio. Muchos cazadores entraron allí, pero solo un Belmont logró salir y jamás volvió a hablar. Esos castillos malditos no eran meros refugios de vampiros, eran símbolos de dominio. Dondequiera que surgían, las tierras alrededor se marchitaban, las cosechas se secaban, las aguas se volvían amargas y los habitantes se consumían lentamente, como si el castillo chupara la vitalidad misma de la región. Para los Belmont, enfrentarlos significaba más que cazar una criatura. Era destruir el corazón palpitante de la maldición que contaminaba pueblos enteros. Pero no eran solo los castillos en sí los que traían horror. Muchas veces, los Belmont encontraban reinos enteros en ruinas, devastados por la influencia de la noche. Hay relatos de ciudades que desaparecieron del mapa en cuestión de semanas, como si nunca hubiesen existido. Iglesias sepultadas por enredaderas negras que crecían desde dentro de los altares. Aldeas donde las campanas de las torres seguían tocando solas, sin que hubiese alguien vivo para hacerlo. Una de las historias más perturbadoras involucra al reino de Belmorra, gobernado por un rey que, al intentar prolongar su vida, hizo un pacto con una vampira de ojos color ámbar. A cambio de la eternidad, entregó a su pueblo como alimento. Cuando los Belmont llegaron, encontraron murallas cubiertas de huesos, y en los salones del castillo, banquetes eternos de cadáveres preservados en una grotesca ilusión de fiesta. La batalla allí no fue solo contra la vampira, sino contra la memoria de un pueblo que jamás pudo descansar. Se dice que, tras la victoria, el matador de la noche nunca más silenció sus lamentos. Estos escenarios malditos moldearon el carácter del clan. Luchando en fortalezas vivas y reinos condenados, los Belmont aprendieron a enfrentar no solo a criaturas, sino también el peso del entorno. El enemigo no era solo físico, era psicológico, espiritual, una prueba constante de resistencia. Y así, cada castillo destruido se convertía solo en una pausa temporal, pues nuevas fortalezas brotaban en otras tierras, como semillas de oscuridad esparcidas por el viento. Para los Belmont, la lección era clara. La noche jamás podría ser extinguida, solo contenida. Y para contenerla, era necesario estar dispuesto a caminar hasta el fin del mundo, adentrar los salones más profanos y enfrentar el propio terror de perderse dentro de las ruinas. Porque, en el fondo, cada castillo maldito reflejaba algo más que la maldad de los vampiros. Reflejaba la fragilidad de la humanidad ante lo desconocido y la lucha eterna entre la luz que intenta iluminar y la sombra que insiste en cubrirlo todo. Llevar la sangre Belmont no significaba solo el valor de enfrentar vampiros, sino también la amenaza eterna de ser consumido por la misma oscuridad que cazaban. Por cada batalla ganada, surgía un nuevo susurro, una promesa tentadora hecha por las mismas fuerzas que juraron destruir. La tentación de la noche era un enemigo invisible, más traicionero que cualquier criatura de colmillos afilados. Los vampiros, en su astucia, entendían que no bastaba con derrotar a los Belmont en combate. Había que corromperlos. Muchos cazadores del linaje fueron atormentados por visiones durante sus misiones, sombras que hablaban con la voz de familiares muertos,
promesas de vida eterna a cambio de abandonar la lucha, o incluso recuerdos de dolor transformados en ilusiones confortables. Resistir exigía no solo armas, sino un espíritu inquebrantable. Hay relatos de un Belmont llamado Adrian, conocido por su fuerza y disciplina. En una de sus cacerías, fue rodeado por una vampira que no intentó atacarlo, sino seducirlo con la visión de una vida sin dolor. Le ofreció un futuro en el que no tendría que enterrar hermanos, en el que podría envejecer en paz, viendo a hijos y nietos crecer sin la marca de la maldición. Durante 3 noches, Adrian resistió, pero al cuarto día su corazón flaqueó. Cuando volvió al clan, ya no era totalmente humano. El látigo se negó a obedecerle y su propia familia se vio obligada a desterrarlo. Algunos dicen que, siglos después, fue visto de nuevo, caminando entre las filas de la noche. Este episodio abrió una herida profunda en el linaje, pues reveló que incluso los más fuertes estaban sujetos al llamado de la oscuridad. A partir de entonces, los rituales de entrenamiento pasaron a incluir no solo el combate físico, sino ejercicios de resistencia mental. Monjes aliados sometían a los jóvenes Belmont a ayunos prolongados, cánticos perturbadores y noches enteras de vigilia frente a cráneos de enemigos derrotados, todo para probar si sus mentes se mantendrían firmes ante las tentaciones. Pero existía otra tentación aún más peligrosa: el poder. Cada vez que los Belmont derrotaban a un vampiro poderoso, se enfrentaban a la posibilidad de usar los fragmentos de su esencia. La sangre de las criaturas, cuando se mezclaba en rituales, podía conceder fuerza, longevidad y sentidos amplificados. Algunos creían que era un error desperdiciar ese poder, que debía usarse para fortalecer aún más al linaje. Otros veían en ello una herejía que condenaría al clan al mismo destino de sus enemigos. Los anales del clan registran la tragedia de un cazador llamado Dorian Belmont. Tras derrotar a una criatura conocida como la Condesa del Velo Negro, se negó a destruir su corazón. A escondidas, utilizó el órgano en rituales y absorbió parte de su esencia. Por un tiempo se volvió el más poderoso entre los Belmont, capaz de enfrentar legiones él solo. Pero poco a poco, sus ojos comenzaron a reflejar un brillo carmesí y su voz se tornó áspera, como si cargara 2 tonos. El clan, dividido, dudó en enfrentarlo. Al final fue necesario que 3 de sus propios hermanos se unieran para destruirlo. El corazón de la condesa y las cenizas de Dorian fueron enterrados juntos en un lugar cuyo mapa fue destruido, para que jamás pudiera reencontrarse. Estas historias dejaron claro que la oscuridad no necesitaba morder para vencer. Podía infiltrarse como veneno silencioso, ofreciendo promesas dulces que enmascaraban la ruina. La tentación era inevitable, y cada Belmont tenía que enfrentarse a ella en soledad. Pero también hubo quienes consiguieron resistir y transformar esa cercanía con la noche en una fuerza. Algunos cazadores eran capaces de presentir los movimientos de los vampiros, como si compartieran su propia naturaleza. Otros oían voces que les advertían de peligros inminentes. El clan creía que esos dones eran resultado de la constante proximidad con la tentación, y que solo aquellos que jamás cedían lograban convertir el peligro en arma. Sin embargo, el precio era siempre alto. La soledad se volvió el destino inevitable de los Belmont. Se alejaban de amigos y amantes para no volverse vulnerables. Guardaban silencio sobre sus propios miedos, pues sabían que cualquier debilidad podría ser explotada por las tinieblas. Muchos morían jóvenes, y los que sobrevivían hasta la vejez cargaban ojos cansados, como si ya no distinguieran la frontera entre lo humano y lo inhumano. La tentación de la oscuridad, por lo tanto, era más que una prueba. Era un recordatorio cruel de que la línea entre cazador y criatura era tenue, y bastaba un paso en falso para que un Belmont dejara de ser protector de la humanidad y se convirtiera en aquello que juró exterminar. Si la oscuridad de los vampiros era un enemigo directo, palpable y visible en la noche, aún había una amenaza más traicionera que perseguía a los Belmont:
Los enemigos ocultos. No siempre la batalla se libraba ante castillos malditos o en bosques sombríos. Muchas veces, el verdadero peligro se escondía detrás de sonrisas humanas, dentro de iglesias silenciosas o en salones de reinos que se decían bendecidos. Con el tiempo, los vampiros comprendieron que la fuerza bruta no sería suficiente para destruir al clan. Así, comenzaron a infiltrarse en las estructuras humanas. En las cortes surgieron consejeros misteriosos que murmuraban al oído de reyes y reinas, manipulando decisiones políticas en beneficio de las tinieblas. En aldeas, sacerdotes que predicaban la palabra de la fe eran, en realidad, siervos de las criaturas, alimentándose de la confianza del pueblo mientras desviaban sospechas de la verdadera amenaza. Esos enemigos ocultos eran más peligrosos que los propios vampiros guerreros, pues minaban la confianza. En muchas ocasiones, los Belmont llegaban a villas asoladas por el hambre y eran recibidos como culpables, acusados de brujería y perseguidos por multitudes manipuladas por falsos líderes. En cada cacería, el clan debía no solo derrotar monstruos, sino también probar su inocencia ante aquellos a quienes juraban proteger. Uno de los episodios más significativos ocurrió en el concilio de Abendroth, donde monjes de una orden sagrada acusaron a los Belmont de herejía. Documentos falsificados, testimonios amañados e incluso milagros manipulados fueron usados para condenarlos. Al final, se descubrió que el abad principal había pactado con un vampiro enmascarado, que se alimentaba lentamente de la fe de los fieles. La batalla que siguió dentro del monasterio fue brutal. Altares manchados de sangre, campanas quebradas en medio de los gritos y vitrales hechos añicos, como si el propio templo rechazara la profanación. Aún así, incluso tras la victoria, la reputación de los Belmont quedó marcada por la duda, y muchos comenzaron a verlos como asesinos de hombres santos. Pero la traición más dolorosa no venía solo de fuera. Dentro del propio linaje surgieron casos de hermanos que se volvieron contra hermanos. El peso de la misión, sumado al aislamiento y a las tentaciones de la oscuridad, hizo que algunos Belmont se rindieran al rencor y a la envidia. Hay registros de que, en cierta generación, un heredero intentó asesinar a su propio padre para asumir el control del látigo matador de la noche. El acto fracasó, pero dejó cicatrices profundas en la confianza de la familia. Desde entonces, se crearon rituales de vigilia para probar la lealtad de cada sucesor antes de permitirle heredar el legado. Estas divisiones internas mostraban que el verdadero enemigo no siempre estaba más allá de las murallas, sino muchas veces en el corazón humano, corrompido por el orgullo y la ambición. Otro aspecto oscuro de los enemigos ocultos eran las órdenes secretas que surgieron a lo largo de los siglos. Algunas se presentaban como protectoras de la fe, otras como estudiosas de la noche, pero casi todas compartían un objetivo: capturar y usar el poder de los vampiros para beneficio propio. Estos grupos veían a los Belmont como obstáculos, pues el clan luchaba por exterminar aquello que ellos deseaban explotar. Innumerables veces, cazadores del linaje fueron emboscados no por criaturas, sino por hombres armados, enviados para robar sus grimorios, armas y secretos. Los registros cuentan que uno de esos grupos llegó a secuestrar a un joven Belmont, intentando obligarlo a revelar el proceso de consagración del látigo. Durante semanas fue mantenido en mazmorras, torturado no solo físicamente, sino psicológicamente, con ilusiones y promesas de libertad. Sin embargo, resistió hasta el final, muriendo sin ceder un solo secreto. Años después, el lugar de su martirio fue hallado abandonado, y se dice que hasta hoy sus gritos resuenan en las piedras frías de la prisión. Este ambiente de persecución constante hizo que los Belmont se volvieran aún más reservados. Sus apariciones públicas eran raras, sus alianzas cautelosas. El clan aprendió a moverse en las sombras, evitando exponerse demasiado.
pues sabían que a cada victoria contra los vampiros surgían nuevos enemigos humanos, decididos a usurpar su poder. Y así, la lucha del clan Belmont no era solo contra criaturas inmortales, sino contra la naturaleza traicionera del propio hombre. Una guerra en dos frentes, una contra los monstruos de la noche, otra contra los monstruos disfrazados de aliados. La mayor lección de estos episodios fue clara. La noche no está solo afuera, escondida en castillos y ruinas. También habita el corazón humano, esperando el momento oportuno para revelarse. Toda estirpe guarda un ápice, un momento en que la historia parece condensarse en un único instante decisivo. Para los Belmont, ese momento llegó cuando uno de sus herederos se enfrentó no solo a otro vampiro ancestral, sino a una criatura cuya existencia parecía reunir en sí la propia esencia de la noche. Era como si todas las sombras acumuladas a lo largo de los siglos se hubiesen alzado en una forma única, dispuesta a borrar para siempre el nombre de los cazadores. El vampiro era conocido como Nerat, el señor del eclipse. A diferencia de los demás, no buscaba solo dominar regiones o erigir castillos malditos. Su objetivo era sumergir al mundo en una noche sin fin, borrando el ciclo del amanecer. Para ello, había iniciado rituales en un templo perdido, construido bajo una montaña carcomida por ríos de lava. El cielo arriba ya comenzaba a mostrar señales de su influencia. Lunas rojas surgían con frecuencia anormal. Estrellas desaparecían del firmamento y los animales de la tierra enloquecían ante el cambio del equilibrio natural. El elegido para enfrentarlo fue Gabriel Belmont, joven pero forjado en años de entrenamiento y marcado por la pérdida de todos los que amaba. Portaba el látigo matador de la noche, más pesado que nunca, pues se decía que cada Belmont caído contra las fuerzas del eclipse dejaba su voz atrapada dentro del arma. A cada chasquido, Gabriel oía los gritos de los suyos, recordándole el precio que sería necesario pagar. La jornada hasta el templo fue una pesadilla en sí misma. Pasadizos subterráneos custodiados por espectros en llamas, puentes de piedra que se quebraban bajo pasos apresurados, criaturas aladas que se alzaban de las cavernas como enjambres de tinieblas. Gabriel avanzó solo, pues sabía que cualquier compañero sería solo otro sacrificio inútil. Cuando por fin encontró a Nerat, el escenario parecía más un altar cósmico que una simple sala. Columnas de obsidiana reflejaban luces imposibles y, en el centro, el vampiro aguardaba, envuelto en una capa que se movía como humo vivo. Sus ojos eran pozos de vacío y su voz resonaba como trueno distante. No atacó de inmediato. Antes, ofreció a Gabriel el mismo pacto que había destruido a tantos otros Belmont: poder eterno, descanso del dolor y la oportunidad de convertirse no en cazador, sino en gobernante de la noche. Por un instante, Gabriel vaciló. El peso de generaciones cargaba sobre sus hombros, pero al recordar los gritos dentro del látigo, al sentir el calor de las voces aprisionadas clamando por justicia, alzó el arma y rechazó la tentación. El enfrentamiento comenzó. La batalla fue descrita en manuscritos del clan como algo más allá de la comprensión humana. El látigo chasqueaba como un relámpago, abriendo fisuras en el suelo, mientras Nerat se multiplicaba en decenas de formas, todas atacando al mismo tiempo. Las paredes temblaban y el techo parecía desmoronarse sobre ellos. Gabriel fue herido innumerables veces, su carne marcada por cortes profundos, pero cada golpe solo fortalecía su determinación. En el punto álgido del combate, el vampiro logró quebrar parte del látigo, esparciendo fragmentos por el suelo. Desesperado, Gabriel recogió uno de los astillas de plata y lo clavó en su propio brazo, fundiéndose con el arma. El dolor fue indescriptible, pero en ese acto de sacrificio, el matador de la noche se encendió en furia. El látigo se volvió una extensión de su alma, ardiendo con el fuego de todos los que habían luchado antes que él. Entonces Nerat reveló su forma verdadera,
un coloso de sombras que cubría toda la cámara, como si la propia noche se hubiera materializado. Exhausto, Gabriel sabía que no sobreviviría. Con un último grito, invocó el poder del linaje, y el látigo se transformó en una serpiente de luz incandescente. Lanzó el golpe final, atravesando el corazón del Señor del Eclipse. Todo el templo se vino abajo. Montañas temblaron, ríos de lava devoraron corredores, y el cielo, por primera vez en años, clareó con la luz de la mañana. Pero Gabriel no salió de allí. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo el látigo, depositado ante la puerta del clan, como si hubiese regresado por sí mismo, fiel a su misión. Este enfrentamiento se convirtió en el hito final de la gran guerra contra los vampiros ancestrales. Nerat fue derrotado, pero el precio fue el de siempre: sangre Belmont derramada, una voz más atrapada en el matador de la noche. Y así, la historia del clan continuó. La victoria nunca significaba descanso, solo el aplazamiento inevitable de la próxima batalla. Porque, como aprendieron los Belmont, la noche no desaparece, solo espera su siguiente oportunidad para regresar. La sangre Belmont corrió como un río que jamás conoció calma. Generación tras generación, el linaje se alzó como una muralla ante criaturas que parecían eternas. Cada victoria se conquistó con cicatrices. Cada derrota dejó marcas que el tiempo no borró. Y sin embargo, a pesar de las pérdidas, de las tentaciones y de las traiciones, el nombre Belmont no desapareció. Porque en el fondo no se trata solo de una familia, se trata de un legado, un recuerdo de que la oscuridad siempre regresa, de que los castillos malditos pueden caer, pero sus ruinas continúan susurrando en la tierra. Los vampiros pueden ser derrotados, pero su sombra jamás se apaga por completo. La noche es paciente. Los Belmont aprendieron que no hay victoria definitiva, solo resistencia eterna. Son guerreros que no eligieron el fardo, pero aceptaron el precio para que otros pudieran dormir en paz. Sus nombres, muchas veces borrados de los libros, siguen grabados en las cicatrices del mundo, recordándonos que, en cada generación, el mal encuentra nuevas formas y hará falta alguien dispuesto a enfrentarlo. Y quizá ese sea el mayor misterio del clan. No son solo cazadores de monstruos, sino reflejos de nuestra propia lucha interior, porque la oscuridad que combaten afuera también habita dentro de cada uno de nosotros. Recuerda, las respuestas que buscas están en las preguntas que nadie se atreve a hacer. Hasta el próximo descenso en lo prohibido.